Estamos en la serie de procesos de capital humano. Platicamos ya sobre atracción y selección. Vamos a hablar ahora sobre la parte de contratación, más adelante de orientación o onboarding. Vamos a hablar de retención y de desvinculación. ¿Qué vamos a hacer para la contratación? Como ya había platicado la semana pasada, busque el lugar apropiado, disponga del tiempo apropiado para que no tengan que estarlo interrumpiendo y quizás pierda el hilo de lo que ya platicó con el candidato. Si es una habilidad técnica que debería ser la primera en evaluar y es algo en lo que usted no sea un experto, pida ayuda. Dígale a alguien que sí sepa del tema, que evalúe a la persona, que le haga preguntas o quizás que le ponga a trabajar en el área técnica que va a tener. Luego de esto ya usted va a pasar a la parte de las habilidades y competencias. Hay personas que hablan sobre hacer test de aptitud. Eso depende de la posición a la que usted está contratando. Para las personas en el área de restaurantes, pues realmente nos vamos a una entrevista conductual, que es un poquito de los que yo les voy a hablar ahora, pero también en otras áreas hay también exámenes de aptitud. Lo importante acá es que quien toma la decisión es usted, no el examen de aptitud. La entrevista nos va a revelar muchísimo más que cualquier examen que podamos nosotros hacer. Inicie entonces la entrevista, empiece por las cosas que están en el CV, que quizás usted ya vio como experiencia que la persona tiene, donde trabajó recientemente o en los últimos años. Pase luego de una manera suave a hablar sobre ya conductas y comportamientos de la persona que usted ya previamente definió. Por ejemplo, usted quiere que sea una persona creativa, extrovertida, orientada al servicio al cliente, etc. Pero pídale a la persona ejemplos, no le diga qué piensa del servicio al cliente, le va a contar muchas cosas. Ahí la pregunta sería, cuénteme de alguna ocasión en que tuvo que trabajar con un cliente difícil o con un cliente enojado. Y la persona se lo va a relatar y usted va a poder tener la experiencia. ¿Qué pasa si este es su primer empleo, como nos pasa en McDonald's? Quizás ahí la pregunta sería, cuénteme de alguna vez en que haya tenido que convencer a una persona que hiciera algo que quizás la persona no quería hacer. Ahí estamos hablando de que la persona, la persuasión que puede haber. Si la persona es muy joven, puede ser que le diga, no sé. Pero ahí nosotros podemos irlo ayudando, bueno, en la escuela o en el colegio, tal vez con algún compañero, etc. Ahora, si estamos hablando ya con una persona de mayor experiencia, por supuesto no la vamos a ayudar en este tipo de respuestas. También hay preguntas de altos estándares. Hábleme sobre algún trabajo, alguna tarea, algún proyecto del cual se sienta especialmente orgulloso por el resultado que obtuvo. Lo mismo aplica para alguien que no ha trabajado. Cuéntame de algo que hayas hecho de lo cual te sientas realmente orgulloso. Y de ahí nosotros vamos a poder ir viendo realmente cuáles son las habilidades y competencias de la persona. Como les decía antes, esta entrevista no puede durar 5 minutos. Ustedes para las decisiones importantes se van a tardar más. Claro, es importante su intuición. Usted conoce el negocio y sabe lo que necesita, pero si no se apoya en esta parte técnica, seguramente va a contratar a una persona que además del dinero que vamos a invertir en el salario de cada mes, implica tiempo invertido de parte de sus compañeros, de parte de los jefes y peor aún, entramos en una zona de confort y decimos, bueno, mal con él, pero peor sin él. Y resulta que el trabajo que debería de hacer él se reparte dentro de las otras personas, creando un mal ambiente laboral porque la gente nota que este hace menos trabajo y que a mí me están recargando el trabajo de él. Todo esto es más fácil de evitar si hace un buen proceso de contratación, de selección, de entrevista y de contratación. Al terminar la entrevista, diga a la persona, agradézcale la entrevista y dígale a la persona en cuánto tiempo se va a comunicar con él. No haga la entrevista y lo contrata de una vez. Recuérdese que el candidato también nos está evaluando a nosotros.
Demos al menos 24 horas para que el candidato nos evalúe y nosotros también podamos evaluar al candidato. Ok, ya hicimos la contratación, la entrevista, lo que sigue es la orientación y de eso vamos a estar hablando la próxima semana.